Recuerdan ustedes que dijimos un RNA mensajero puede, cuando nace, puede ser muy gigantesco y algunos segmentos de RNA van a tener que ser eliminados. Esos segmentos de RNA que se eliminan se llaman intrones y los segmentos de RNA que se quedan se llaman exones y son los que van a propiamente a ser utilizados en la lectura del mensaje para generar las proteínas que van a formar parte de las células. Y finalmente, pues vamos a iniciar a hablar del proceso de traducción. Esperemos terminarlo en esta sesión. El proceso de traducción, como ya lo saben ustedes sin duda, también le llamamos síntesis de proteínas. Y en la síntesis de proteínas se requieren varios componentes para que esta ocurra. Ocurre tanto en procariotas como en eucariotas. Recordemos, en procariotas, la síntesis de proteínas, la transcripción e incluso la replicación del material genético puede ocurrir simultáneamente porque ocurren en el mismo espacio físico. Todo ocurre en el citoplasma, pero además los procariotas, aquellas bacterias sobre todo que tienen una alta velocidad de reproducción, pues tienen que estar llevando a cabo todos los procesos simultáneamente para que tengan esos tiempos breves de reproducción. Una bacteria, Escherichia coli, puede duplicar la cantidad de células en solamente 20 minutos. ¿Vale? Mientras que una célula eucariota pues tarda alrededor de 24 horas para replicarse. Bueno, ya vimos algunas características de la replicación del DNA de las células eucariotas. Y la síntesis de proteínas en eucariotas pues tiene que ocurrir en el citoplasma porque la replicación y la transcripción del DNA ocurre en el núcleo celular. El RNA mensajero, los componentes de los ribosomas que se sintetizan también algunos en el núcleo, deberán de salir para formar los ribosomas en el citoplasma y luego llevar a cabo la síntesis de proteínas. Recordemos también de sus clases de biología celular que tenemos ribosomas libres y ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas libres nos van a generar proteínas que se van a unir a algunos organelos del citoplasma o proteínas que se encuentran libres en el citoplasma que llevan a cabo ahí su función como las enzimas de la glicólisis. Y ribosomas unidos a retículo endoplásmico rugoso van a llevar a cabo síntesis de proteínas que son proteínas de exportación o que van a estar dentro de algunos organelos, como en el caso de los lisosomas, como proteínas que van a irse a membrana celular o proteínas que van a ser exportadas, liberadas de la célula hacia el medio ambiente. Bien, entonces, los componentes para la síntesis de proteínas son los que están aquí señalados. Por un lado, los ribosomas, que es propiamente la maquinaria enzimática para que ocurra la síntesis. Por otro lado, necesitamos los RNAs de transferencia, que son moléculas de RNA que son específicamente utilizadas para transportar los aminoácidos desde donde se encuentran en el citoplasma hasta los ribosomas para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Necesitamos una enzima particular que se llama aminoacil tRNA sintetasa. Ojo, necesitamos RNA de transferencia que transporte aminoácidos, que se una el aminoácido al RNA de transferencia. Por lo tanto, necesitamos una enzima que sea capaz de unir a los aminoácidos a el RNA de transferencia. Y esa enzima se llama aminoacil tRNA sintetasa. Tenemos 20 aminoácidos diferentes y cada aminoácido es transportado por un RNA de transferencia específico, lo cual quiere decir que deberemos de tener al menos 20 diferentes aminoacil tRNA sintetasas. Y desde luego también deberemos de tener al menos 20 diferentes RNAs de transferencia, porque los RNAs de transferencia son específicos para cada aminoácido, ¿vale? Ojo con eso. Bueno, además necesitamos pues los correspondientes RNAs mensajeros, ¿verdad? Las moléculas que llevan la información genética y que deberá de ser codificada apoyado por el ribosoma. Y desde luego, cuando haya un apareamiento entre el RNA de transferencia y el RNA mensajero, es cuando se está decodificando el mensaje, pero ya lo veremos más adelante. Por otro lado, se requieren algunas proteínas que favorezcan el proceso de traducción. Estas proteínas les vamos a llamar factores de traducción y las vamos a señalar durante el proceso.
Además, desde luego, pues necesitamos los famosos aminoácidos, ¿verdad? Los 20 aminoácidos que conocemos que son capaces de formar proteínas. Si falta algún aminoácido, las proteínas no podrán sintetizarse completas y entonces estamos hablando de que es un organismo que no está bien nutrido y obviamente un organismo que no está bien nutrido no va a tener proteínas suficientes, la talla va a ser menor, posiblemente haya mal funcionamiento orgánico y pues posiblemente incluso no alcance a sobrevivir o muera pronto. Y desde luego necesitamos una fuente de energía. Esa fuente de energía es tanto GTP como ATP. ATP y GTP van a ser la fuente de energía para la síntesis de proteínas. Y una pregunta capciosa. ¿Cuántos enlaces de alta energía se gastan cuando se sintetiza el RNA? Es decir, cuando cada que entra un nucleótido a la síntesis de RNA, vámonos acá atrás, vámonos hasta aquí. Cada que un nucleótido es incorporado aquí al extremo 3' del RNA naciente y se incorpora a la molécula de RNA, ¿cuánta energía se gasta? ¿Quién me dice? Va una décima para su siguiente evaluación. Y eso ya lo dijimos en una clase pasada. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie quiere una décima que nos ayude a pasar? O incluso aumentar la calificación, porque tenemos 6,4 y con una décima que nos ganemos, igual le subimos a 6,5 y en automático nos vamos a 7. ¿Quién me dice cuánta energía se gasta por cada nucleótido que se adiciona para que crezca una cadena de RNA? Ahí está. Llega un nucleótido trifosfato, hay reconocimiento de bases, hay un apareamiento correcto, se forma el enlace fosfoéster de entre el extremo 3' OH libre y el fosfato alfa y se rompe el enlace entre el fosfato alfa y el fosfato beta. Cuando se rompe este enlace se van los dos fósforos como pirofosfato inorgánico, pero espontáneamente, así sin que nadie le ayude, rápidamente se rompen estos dos fosfatos, se separan. Y entonces es el equivalente a que se han gastado 1 y 2 enlaces de alta energía por cada ribonucleótido que se incorpora a la cadena. Sucede tanto en el RNA como en el DNA. Por lo tanto, la síntesis de RNA y la síntesis de DNA, e igual que la síntesis de proteínas, y aún en esta más, se gasta una gran cantidad de energía, 2 enlaces de alta energía por cada nucleótido que entra a una cadena de DNA o de RNA, y más energía y más energía cuando se sintetiza proteína, ¿vale? Pregunta de examen. Bueno, pero estamos ya en síntesis de proteínas, ¿verdad? Decíamos, entonces necesitamos todos estos elementos o todos estos componentes para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Vamos a ver uno por uno. Rápidamente, del ribosoma. Ya sabemos del ribosoma un montón de cosas, ¿verdad? Ya sabemos que el ribosoma no es un organelo en principio, es una subestructura celular. Digamos que es un complejo supramolecular formado por dos subunidades, una llamada subunidad grande y una llamada subunidad pequeña. Debo de decirles otra cosa. El proceso de traducción que vamos a tratar de explicar es un proceso de traducción que corresponde a organismos procariotas, no es en organismos eucariotas, es muy, muy parecido. Sin embargo, el proceso en células eucariotas es mucho, mucho más complejo y utiliza mayor cantidad de factores de traducción. Pero como el proceso es muy parecido, entonces lo que se nos pide en el programa es que se presente el proceso de traducción en procariotas. Lo que vamos a mencionar ahorita corresponde a un ribosoma, déjenme ver, es un ribosoma 80S. Quiere decir que estas son características de composición de un ribosoma eucariota.
Entonces, un ribosoma eucariota completo tiene un coeficiente de sedimentación 60S. Creo que ya no se va a adicionar nadie más. Voy a ampliar mi pantalla pues, para que se vea más en grandote y al rato la tendré que hacer pequeña para que hagamos la explicación correspondiente. ¿Sale? Entonces, los datos corresponden a un ribosoma eucariota y haré los señalamientos correspondientes para el ribosoma procariota. Entonces, en principio, un ribosoma eucariota tiene un coeficiente de sedimentación 80S. El ribosoma procariota tiene un coeficiente de sedimentación 60, perdón, sí, 50 más 30, sí, 60S el completo. La subunidad pequeña del ribosoma eucariota pesa 40S. En el caso del procariota pesa 30S. La subunidad grande del ribosoma eucariota pesa 60S. La subunidad grande del ribosoma procariota pesa 50S. Si se fijan, en eucariota, 60S más 40S nos dan una subunidad completa 80S. Ojo con esto, no son tamaños ni cantidad de moléculas ni pesos moleculares, son coeficientes de sedimentación. Y si ustedes recuerdan, la sedimentación o el coeficiente de sedimentación tiene que ver con la densidad. Entonces, al acomodarse una subunidad grande con una subunidad pequeña, no cambia la masa, pero sí cambia la densidad de la partícula completa. Por lo tanto, el resultado de 60S y 40S no es una suma, es un cambio en la densidad, ¿vale? Bueno, y aquí están las masas, las cuales no nos importan en gran medida. Lo que sí nos importa es saber que los ribosomas, tanto EU como procariotas, están formados por RNA y por proteínas. Tal vez sí es relevante decir que en el RNA eucariota, la subunidad pequeña tiene un RNA 18S, mientras que el RNA procariota tiene en la subunidad pequeña también un RNA 16S. La subunidad grande del RNA eucariota tiene un RNA de la subunidad grande del ribosoma eucariota tiene un RNA 18S, otro 5.8S y otro 5S. Mientras que la subunidad grande del ribosoma procariota tiene solamente dos moléculas de RNA, un RNA 23S y un RNA 5S. Solamente dos. En cuanto a las proteínas, bueno, pues aquí tienen una gran cantidad de proteínas, tanto la subunidad pequeña como la subunidad grande. No nos vamos a meter en esto. El RNA procariota también tiene varias proteínas en la subunidad pequeña y varias proteínas en la subunidad grande. Todas esas proteínas se van a complejar con los RNAs correspondientes para formar la subunidad grande y la subunidad pequeña por separado. Cuando el RNA no está funcionando, está desarmado, separado de las dos subunidades. A veces, cuando el RNA ya terminó de funcionar, se queda unido. Se quedan las dos subunidades unidas. Sin embargo, para empezar a funcionar deben de separarse las dos subunidades. Y para que se separen tendrán que participar otras moléculas que mencionaremos más adelante. Esta es una imagen un poco más adecuada de la estructura del ribosoma. Vemos aquí abajo, en la parte de abajo, la subunidad pequeña y aquí la subunidad grande. Vemos que se encuentran básicamente dos regiones que nos importan en el ribosoma, dos regiones. Esta, que se llama sitio A, que abarca esta parte de la subunidad grande y una parte de la subunidad pequeña. Esta es el sitio P, abarca también una parte de la subunidad grande y abarca también una parte de la subunidad pequeña. Sitio A, sitio P. A, acuérdense, A de aminoacil y P de peptidil. Tiene también un sitio E, un sitio de salida. ¿De salida de quién? Si se fijan, aquí hay un RNA. El RNA, esta es la imagen más conveniente del RNA de transferencia, el que trae a los aminoácidos unidos. De hecho, este RNA de transferencia se va a unir al sitio A cuando aquí donde está el punto rojo trae un aminoácido unido. El RNA
que llega del citoplasma cargando el aminoácido se pega al sitio A. En el sitio P estará ubicado el RNA de transferencia que llegó antes, pero que ya no carga nada más un aminoácido, sino que carga la cadena de cadena peptídica que están haciendo. Aunque yo le pongo un puntito aquí, imagínense que es una hebra de proteína de cadena peptídica que está unida aquí. Pueden ser 2, 3, 4, 5 mil aminoácidos, pero lo importante es que el RNA de transferencia que está en el sitio P, por aquí, tiene unida a la cadena peptídica que está naciendo, ¿vale? Esa cadena peptídica, pues igual que en el caso de la transcripción, conforme va creciendo, pues deberá de irse saliendo del área de dominio del ribosoma. Y la zona por donde se sale es por este lado, que dice zona de salida. Entonces la cadena va a dar la vuelta y se va a salir por algún punto de este lado del ribosoma. Mientras que en el caso del sitio E, cuando esta RNA de transferencia, por alguna razón que veremos al rato, ya no tiene la cadena peptídica que estaba aquí, ahora esta RNA de transferencia va a utilizar el sitio E para separarse del ribosoma, ¿vale? 3 sitios para donde se aloja el RNA de transferencia. El sitio A con aminoácido, el sitio P con el péptido y el sitio E cuando el RNA de transferencia ya no tiene nada y se tiene que separar del ribosoma, ¿vale? Bueno, debemos decir también, bueno, aquí está señalado, miren, esta línea blanca nos está representando el RNA mensajero. Y vean aquí una cosa interesante. Vean esta parte del RNA de transferencia y esta parte del RNA de transferencia. Si se fijan, en esta región hay una cercanía bien grande entre el RNA de transferencia o los RNAs de transferencia y el RNA mensajero. Aquí hay interacción por puentes de hidrógeno entre el RNA de transferencia y el RNA mensajero. Y aquí hay interacción por puentes de hidrógeno entre el RNA de transferencia y el RNA mensajero. Y ese, dicen muchos, ese es el momento en que se está leyendo el mensaje genético. ¿Por qué se lee el mensaje genético en ese momento? ¿Dónde está el mensaje en la secuencia de DNA? En el DNA, ¿dónde está el mensaje? Hola, hola, ¿sí hay alguien ahí o estoy solo? Ya está. Ay, qué bueno, porque luego de plano me siento así como abandonado. Ok, ¿dónde está la secuencia perdón, dónde está el mensaje en el DNA? ¿En qué parte de la molécula de DNA está el mensaje genético? Kenia, ¿te acuerdas? No lo estoy recordando. A ver, búsquele rápido. ¿Quién se acuerda? ¿Sandra? También lo estoy buscando, profe. Va, que va. Ulises. Eso fue de biología celular, acuérdense. Si el DNA es información genética y el DNA está formado por nucleótidos y el azúcar y el fosfato pues son esencialmente lo mismo a todo lo largo de la molécula, ¿qué es lo que nos queda? Pues las bases nitrogenadas. ¿Y en las bases en dónde está la información? En la secuencia de bases nitrogenadas. Y la secuencia de bases nitrogenadas en el DNA, en la hebra codificante, prácticamente es la misma, bueno, es la misma secuencia en el RNA mensajero. Por lo tanto, el mensaje está en la secuencia de bases del RNA mensajero. Igual. Pero cuando se está leyendo el mensaje genético, el mensaje se va a leer en grupos de 3 bases que se llama codón. Y ese codón va a aparearse con 3 bases del RNA de transferencia en esta región. ¿Sale? Y ese segmento de 3 bases del RNA de transferencia que se encuentra aquí en esta región se llama anticodón. Entonces, el anticodón del RNA de transferencia se aparea con el codón del RNA mensajero.
Y si hay un apareamiento correcto, es decir, si aquí hay una guanina, aquí habrá citosina. Si aquí hay un uracilo, acá habrá adenina. Si aquí hay uracilo, acá habrá adenina. Si el G, U se apareó perfectamente con el CAA, entonces hay una lectura del mensaje. Perdón, eso sucedió acá. Hay lectura del mensaje y el aminoácido que viene aquí sí corresponde a la siguiente posición en la cadena peptídica. ¿Vale? Entonces, aquí, en este esquema, vemos la interacción codón del RNA de transferencia, perdón, anticodón del RNA de transferencia, codón del RNA mensajero. Y aquí todavía sigue el apareamiento anticodón con el codón. Y recuerden, aún en este apareamiento de grupo de 3 bases arriba y 3 bases abajo, el apareamiento es mediante hebras antiparalelas. Aún ese apareamiento RNA, el apareamiento, las hebras son antiparalelas en este segmentito por donde están apareándose. ¿Vale? Bueno, este ribosoma está unido a membrana, seguramente es membrana de retículo endoplásmico, y la cadena peptídica que nazca de por aquí pasará por aquí y seguramente se meterá hacia la luz del retículo endoplásmico rugoso, como ustedes ya saben que sucede en ese organelo. ¿Vale? Ok, eso es el ribosoma. Y ahora hablemos un poquito del RNA de transferencia. Dijimos, los RNAs de transferencia van a ser RNAs que tienen una estructura tridimensional o una estructura plana más parecida a la tridimensional es esta línea gris. Cierren el puño de su mano, ciérrenlo y dejen el dedo gordo por fuera. Así como si estuvieran poniendo un ok, está bien, sí, sigue. Véanlo. Y eso que parece como una L, vean, pongan el puño hacia el dedo gordo hacia arriba y la palma de la mano le sigue viendo hacia enfrente de ustedes y cierren los dedos y dejen el dedo gordo saliendo. Esa forma de ese puño tendría más o menos la forma tridimensional el volumen tridimensional del RNA de transferencia. Pero en plano, pues lo podríamos ver así. Véanlo, estas moléculas de RNA de transferencia son bien pequeñas comparadas con los otros RNAs. Estas moléculas tienen alrededor de 120 nucleótidos, nada más, todas en general tienen esa cantidad. Sin embargo, pues hay pequeñas variaciones. Bueno, pues entonces ya decimos que el RNA de transferencia, que estamos acostumbrados a verlo en plano. Recuerden que en la secundaria nos decían que el RNA de transferencia tiene forma de un trébol invertido. Aquí sería el tallo del trébol y aquí una hoja, otra hoja y otra hoja del trébol. Sin embargo, pues realmente no es así. Es así como esta estructura gris, pero pues así es más fácil de ver la composición de bases. Y véanlo bien, RNA de transferencia, dice que tiene nada más 75 bases, perdón, 75 nucleótidos. De hecho, andan por aquí. Cuando el RNA de transferencia es más grande, lo que crece generalmente es esta, que se llama masa variable. Bueno, rápidamente. Esta región del RNA de transferencia se le ' tallo aceptor, ¿vale? Ven, su extremo 3', su extremo 5'. 5' trifosfato, 3' OH libre, 3' OH libre. Toda cadena de nucleótidos, sea RNA o sea DNA, va a tener un extremo 5' trifosfato, aunque aquí nada más le pintaron uno, 5' trifosfato, y un extremo 3' OH libre. Este RNA, si lo empezamos a ver de este lado, bueno, aquí esta región del extremo 5' se puede aparear con esta región del extremo 3'. ¿Por qué se pueden aparear? Porque miren, G, C, C, G, G, C, G, U, A, U. Ah, no manchen. ¿Qué ven de raro en este apareamiento? Y ahora sí, ¿quién me dice, por favor, lo están viendo? ¿Qué ven de raro en ese apareamiento? Dulce, ¿qué ves de raro en ese segmento que se está pareando de la misma hebra de RNA? Profe, ¿la puedo hacer grande? Es que no alcanzo a ver. Ay, pues, ¿por qué no alcanzas a ver? Si no, yo no veo los nombres de ustedes. Ahí está. Que estoy ciega. Ya somos dos. A, C, C, A, D, G, C, D.
Pues adenina, guanina. Aquí hay una que es guanina con uracilo, pero Así es, ¿verdad? Así es. Nosotros reconocemos que los apareamientos llamados apareamientos Watson-Crick son adenina uracilo en tal caso, o adenina timina, y guanina citosina. Pues resulta que en los RNAs de transferencia van a tener apareamientos no Watson-Crick, es decir, apareamientos que no los aceptamos de otra manera. Aquí hay una guanina con uracilo, véanlo. Pero no solo eso, si se fijan en la secuencia de bases, miren aquí, por ejemplo, hay dos bases que no conocemos. Esta D representa una base nitrogenada llamada dihidrouridina. Y si le seguimos buscando, aquí tenemos una guanina que está metilada, tiene metilo, igual que aquí, esta guanina tiene metilo. Y si nos venimos para aquí abajo, aquí hay otra guanina con metilo, y aquí hay otra base desconocida, bueno, esta sí la conocemos, se llama inosina, representa a la inosina. De ella hablamos cuando hablamos del ácido úrico. Y aquí tenemos otra base más extraña que se llama pseudouridina. La pseudouridina, igual que la dihidrouridina, son derivadas del uracilo. Y miren aquí una metilcitosina, metilguanina, metilcitosina, pseudouridina, y ya. Es decir, las moléculas de RNA de transferencia son extrañas. Son extrañas porque pueden formar apareamientos no Watson-Crick, es decir, donde no se respete adenina, timina o uracilo y guanina, citosina, como lo estamos viendo aquí. Pero además, perdón, aquí, pero además presentan bases modificadas, ¿vale? Pero además, pues ya sabemos que las moléculas de RNA hemos dicho que son hebras sencillas, pero eso no las limita para que la propia molécula de RNA pueda tener regiones en donde un segmento y otro segmento, al ir de manera antiparalela y ser complementarias dentro de ciertos límites, puedan formar un apareamiento. Miren, aquí es un apareamiento, aquí hay otro apareamiento, aquí hay otro apareamiento y aquí hay otro apareamiento. Y estos apareamientos que dejan regiones que no se aparean, que forman como círculos, se van a llamar asas. A esto le llamamos asa, le llamamos asa, le llamamos asa. También hay quienes les llaman brazos o asas. Esta asa, como tiene la dihidrouridina, se va a llamar asa D o brazo D. Esta, como tiene esta molécula que se llama pseudouridina, y además es siempre timina, pseudouridina y citosina, ojo, timina, se va a llamar asa T-psi-C, o también se le llama asa de la pseudouridina. ¿Cómo se le llamará esta asa? Esta región de aquí abajo es el equivalente a esta región de aquí abajo, aquí, donde está interaccionando con el RNA mensajero, ¿vale? Esta región grisecita o el asa que esté por acá corresponde a esta asa. Y como es esta la región que interacciona con el RNA mensajero, a esta asa se le llama como asa del anticodón. Aquí, en esta asa del anticodón, van a estar las tres bases secuenciales que van a interaccionar con el codón. El codón está en el RNA mensajero y lo está formado por tres bases. El anticodón está en el RNA de transferencia y está formado también por tres bases, ¿vale? Tres bases, generalmente es esta y estas tres bases. El hecho de que aquí aparezca inosina le va a dar al RNA la capacidad, o por lo menos a esta molécula de inosina, la capacidad de interaccionar con diferentes moléculas que estén aquí enfrente, con adeninas o con guaninas, pero eso también dependerá de lo que tengamos aquí,'¿verdad? Pero bueno, esta es la estructura básica en forma de trébol del RNA de transferencia. Un tallo aceptor en donde en el extremo 3' por el grupo hidroxilo se le va a pegar el aminoácido, donde
tenemos una asa, perdón, empezamos por el extremo 5', donde tenemos una asa D, que significa que tiene dihidrouridina, una asa del anticodón, que ahí tiene la secuencia del anticodón, que son 3 bases secuenciales, una asa variable que puede aumentar o disminuir de tamaño en función del tipo específico de RNA, y una asa llamada de la pseudouridina o TCC. Y finalmente, el extremo 3' OH libre. ¿Sale? Ojo, sitio de reconocimiento del aminoácido tRNA sintetasa. ¿Qué dijimos que era ella? ¿Qué era la aminoácido tRNA sintetasa? Dijimos, es la enzima que se encarga de unirle a un aminoácido específico a un RNA de transferencia específico. Y como las enzimas son específicas, es una enzima específica que elige un aminoácido específico, que elige a un RNA de transferencia específico y une aminoácido con RNA de transferencia. Y la enzima que hace esa unión se llama aminoácido tRNA sintetasa. ¿Qué reconocerá de los aminoácidos la enzima? ¿En dónde son diferentes los aminoácidos? ¿En qué parte del aminoácido son diferentes los aminoácidos entre sí? ¿Dónde está la diferencia en los 20 aminoácidos que conocemos como formadores de proteína? ¿En los grupos funcionales? Sí, pero ¿cómo se llama específicamente ese grupo funcional? Porque el amino alfa y el carboxilo alfa también son grupos funcionales. Y esos no. No son los buenos. ¿Dónde están los otros grupos funcionales? Vamos. ¿Qué hace diferentes a los aminoácidos? Todos son aminoácidos. Todos tienen un grupo amino y un grupo ácido. Y entonces, ¿por qué son 20 diferentes? ¿Sería el grupo R? En el grupo R, ¿verdad? Las enzimas son específicas y eligen a su sustrato. La enzima deberá de reconocer al grupo R del aminoácido. Esta en amarillo nos representa la enzima. Y esto es el aminoácido. Aquí está la enzima unida al triptófano. Lo reconoció, tiene un sitio activo para reconocer al triptófano. Pero además la enzima debe de reconocer al RNA de transferencia específico que le corresponda al triptófano en este caso. La enzima entonces buscará regiones del RNA de transferencia que le digan que él es el RNA de transferencia que debe de unirse con este aminoácido. ¿Vale? Bueno, los sitios de reconocimiento están por acá, por un lado, en el tallo aceptor, y por otro lado, tiene que reconocer la secuencia del anticodón. Reconoce la secuencia del anticodón porque el anticodón va de la mano con el codón y el codón dice que aminoácido deberá de unirse. Por lo tanto, debe de haber una estrecha relación, reconocimiento del aminoácido, reconocimiento del anticodón por la RNA de transferencia, para que después el anticodón se una al codón específico que codifica para el aminoácido que ya traerá este RNA de transferencia. ¿Me expliqué? ¿O hay alguna duda con esto, alguna confusión? Sí, profe, ¿podría repetir lo último, lo del RNA de transferencia, por favor? Y lo Okay. Sí, por favor. Va, otra vez. Este es el RNA de transferencia. Como todo RNA tiene un extremo 5', que aquí no está pintado como trifosfato, pero lo tiene, y un extremo 3' OH libre. Dijimos que al RNA de transferencia se le va a pegar el aminoácido por este grupo. Al ratito vemos, creo que por ahí una diapo con la reacción. Se va a pegar por aquí y se le pega el aminoácido aquí. Pero para que se le pegue, la enzima aminoácido tRNA sintetasa debe de reconocer al aminoácido y debe de reconocer al RNA de transferencia, porque uno debe de corresponder con el otro. Las enzimas son específicas. Una enzima, un aminoácido, un RNA de transferencia. Entonces, para reconocer al aminoácido, decía la compañera, tiene que reconocer el grupo R, porque es donde está la diferencia entre los aminoácidos. Y para reconocer al RNA de transferencia, hay diferentes regiones en el RNA de transferencia que sirven de indicativo a la enzima para que diga, este es el RNA de transferencia bueno. Uno es esta región
del RNA de transferencia, el tallo aceptor, una parte de por aquí. Otro es fundamental además el reconocimiento del brazo del anticodón, particularmente de la secuencia del codón, ¿vale? La enzima deberá de reconocer la secuencia del anticodón para decir que este es el RNA de transferencia que se va a unir con un aminoácido específico. Y también reconocen alguna otra región, por ejemplo, el brazo variable. Este, dijimos, aumenta de tamaño o disminuye de tamaño dependiendo del RNA específico. Entonces, para reconocer un RNA que todos tienen esencialmente la misma estructura, sí reconoce estructura en general, pero también reconoce secuencias en el RNA, la enzima. Y al reconocerlas, pues se tiene que ensamblar a ellas, ¿verdad? Aquí está la enzima en amarillo. En un sitio activo reconoce al grupo R, en otro sitio activo reconoce algunas de las regiones que ya mencionamos en el RNA de transferencia, y si las dos se embonan bien, ahora une a través del grupo carboxilo con el grupo OH del RNA de transferencia. Esta es una caricatura, y vean, aquí está, en azul el RNA, perdón, en azul la enzima, en naranja el aminoácido, y en verde con lila el RNA de transferencia, donde la enzima está uniendo el aminoácido a ese RNA de transferencia. ¿Va que va? ¿Ahora sí? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, pues estas es las características estructurales del RNA de transferencia y su función. Desde luego, pues el ribosoma también deberá de reconocer a los RNAs de transferencia, ¿verdad? Y parece ser que lo hace sobre todo en el asa de la pseudouridina, pero eso casi nunca lo comentamos. Bueno, pues aquí tenemos dos vistas del RNA de transferencia. Una vista en forma de listón, que se le llama, y vean aquí otra cosa interesante. Vean la compleja estructura del RNA de transferencia. Es una sola cadena, aquí está el extremo 5', viene para acá, se tuerce, viene para acá, forma una hélice con otro segmento de la misma cadena, aquí se nota claramente una hélice, y luego viene para acá, y luego quién sabe cómo viene, pero creo que se da la vuelta por aquí, en algún punto por acá, y luego viene para acá, y aquí hay otra hélice, y aquí miren otro pedazo de hélice, es decir, los apareamientos RNA-RNA de la misma o de diferentes cadenas también van a formar hélices, como la hélice del DNA de la doble cadena. Aquí tenemos un segmento y otro segmento de doble cadena, por lo tanto se forma hélice. Pero aquí lo que quería mostrarles, esto se ve mejor acá atrás. Vean, por ejemplo, ¿con quién está formando enlace esta adenina? Que tiene el puntito rojo abajo. ¿Con qué base forma enlace esa adenina? Nada más vean la base. ¿Quién dice yo? Díganme, porque si no me va a dar sueño, ¿eh? Ya me está dando sueño. O sea que me siento bien aburrido. ¿Es con el uracilo? Exacto, sí, miren, aquí está. Adenina con uracilo, ahí la perica. Guanina con citosina, adenina con uracilo, guanina con citosina. Pero vean además, esta misma adenina sale otra línea para acá y para acá. ¿Qué significan esas líneas rojas? Esta línea roja también representa un enlace por puente de hidrógeno. Esta adenina está haciendo enlace con el uracilo, pero también está haciendo enlace con otra adenina. Es decir, en los RNAs no solamente hay apareamientos no Watson-Crick, es decir, guanina con uracilo y tal vez adenina con citosina, sino además hay apareamientos purina, adenina con adenina por acá. ¿Sale? Y miren guanina con adenina, ¿sí lo ven? Y miren que está loco también, guanina con guanina, pero esta guanina también está unida por puente con citosina. ¿Notan eso? Eso es una maravilla, porque eso no lo vemos en el DNA ni en otro, bueno, tal vez en otros RNAs. Los RNAs son moléculas muy, muy complejas. Se ha deducido su estructura tridimensional, aquí está la estructura tridimensional, porque es una molécula pequeñita,
pero échenle el RNA ribosomal o los RNAs mensajeros. Son estructuras que forman estructura tridimensional altamente compleja y son más complejos porque pueden formar estos tipos de interacciones de un lado con otro, formar apareamientos en diferentes regiones y generar asas y formar hasta triples interacciones. Dobles, ¿eh? Esta adenina con esta adenina, esta adenina con esta uracilo. ¿Dónde estaba el otro? Perdón, y interacciones extrañas, una guanina con otra guanina, una adenina con una guanina, ¿vale? Y eso es gracias a la gran flexibilidad de la molécula de RNA, al ser solamente una hebra, todos los enlaces sencillos, si ustedes se acuerdan de sus clases de química general, de química orgánica, todos los enlaces sencillos tienen libre rotación, mientras se los permitan los impedimentos estéricos y las repulsiones electrostáticas, pero por lo demás tienen libre rotación. Y esa libre rotación en los enlaces sencillos de los nucleótidos va a permitir formar estructuras altamente complejas cuando es solamente una hebra. Y luego si hay regiones dentro de una hebra que se apareen con otra región de la misma hebra, pues van a formar estos apareamientos para formar secciones de doble cadena. Y eso va a permitir generar como estructuras altamente complejas. Esto es una estructura bien compleja. Pero bueno, como es una molécula pequeña, por cristalografía de rayos X se ha logrado deducir, o mejor dicho, vislumbrar esta estructura y así es una representación más fácil, ¿vale? Ojo con las moléculas de RNA, son una maravilla. Y si no, pues pregúntenle al H1N1, ¿verdad? ¿Qué es el material genético del SARS-CoV-2? ¿Se acuerdan qué es el material genético del SARS-CoV-2? RNA. Los virus tienen como material genético o RNA o DNA. Y el DNA puede ser de doble cadena o puede ser de cadena sencilla. Y si es de cadena sencilla, puede ser la hebra molde o puede ser la hebra codificante. Y si el material genético es RNA, también puede ser de doble cadena o puede ser de cadena sencilla. Y si es de cadena sencilla, puede ser RNA codificante o puede ser RNA molde. Pero esos son virus, ¿verdad? No son seres vivos. Pero cómo molestan a la vida, ¿vale? Entonces aquí estamos señalando otra vez en la forma de L, el extremo 3' o H libre por donde se une el aminoácido. Y ojo, un detalle aquí, miren. Todos los RNAs de transferencia van a tener en el extremo 3' estas tres bases, C, C, A. Todos los RNAs de transferencia van a tener CCA. Es decir, la última base del extremo 3' va a ser una adenina. ¿Vale? El asa del anticodón, el asa de la dihidrouridina, el asa de la pseudouridina o asa T, psi, C. ¿Vale? Ok, eso fue el RNA de transferencia. Bueno, de la enzima ya dijimos un montón de cosas, ¿no? Y no vamos a decir mucho más. La enzima tiene que reconocer al aminoácido específico y al RNA de transferencia específico, porque cada RNA de transferencia solamente puede transportar un tipo de aminoácido. El RNA de transferencia que transporta alanina, nada más transporta alanina y no otra cosa. El RNA de transferencia que transporte ácido aspartico o aspartato, solamente transportará aspartato y ningún otro aminoácido. ¿Vale? Porque la especificidad del aminoácido que va a transportar radica aquí. ¿Cómo se llama esta secuencia de 3 bases? ¿Cómo dijimos? Codón. No, el otro. ¿No? El codón está en el mensajero. Este es RNA de transferencia, mira. Anticodón. Anticodón, ¿sale? El anticodón debe de coincidir con el aminoácido. ¿Va que va? Y bueno, pues la enzima ya no está. Miren qué cosa tan curiosa. Le quité una diapo. Para que se una el aminoácido a la enzima, debe de gastarse energía. Se va a gastar ATP. A lo mejor está más adelante. Creo que está más adelante. A ver. Sí, aquí está, miren. Aquí está representando la formación del aminoacil TR.
tRNA. Dice aquí la biosíntesis del aminoácido tRNA. Entonces, déjenme regreso. No, pues una vez la vemos mejor. Entonces, para que se forme el aminoácido tRNA, es decir, el RNA de transferencia que se le une el aminoácido, debe de ocurrir esto. Estas reacciones, ¿vale? Por un lado, la enzima deberá de formarse primero una unión GTP, este es GTP con un aminoácido. Este aminoácido es metionina, pero puede ser cualquier otro aminoácido. Desde luego la enzima específica. Entonces la enzima unirá a GTP con el aminoácido específico. Cuando lo une, igual se rompe este enlace y se separa pirofosfato inorgánico, que después se va a romper en 2 fósforos inorgánicos. ¿Cuántos enlaces de energía van ahí que se han gastado, dijimos? Dos enlaces de alta energía. Cuando el aminoácido se une al RNA de transferencia, gasta 2 enlaces de alta energía. Y acuérdense, por favor, porque es pregunta de examen. ¿Vale? Entonces, y se forma un intermediario activado. Estamos activando al aminoácido. El aminoácido se llama aminoácido AMP, porque esto es adenosín monofosfato. ¿Sale? Y está unido al aminoácido. En este caso es metionina. Se llama metionil AMP. Metionil AMP. Luego, el aminoácido metionina que está activado con el nucleótido va a ser tomado, o la enzima va a tomar al RNA de transferencia específico porque reconoció las 3 bases del anticodón, y si sí corresponden con el aminoácido que debe de' lo va a tomar y le va a unir al aminoácido por aquí. Vean, miren, aquí se está formando el enlace. Ese es el oxígeno del OH, 3'OH libre, que va a ser este, y este va a ser el carbonilo del grupo carboxilo de este aminoácido. ¿Qué tipo de enlace es el que está uniendo al aminoácido con el RNA de transferencia? ¿Cómo se llama este grupo funcional? No nos importaría tanto si no fueran farmacéuticos ustedes, pero sí lo son. ¿Cómo se llama ese tipo de grupo funcional? Si hay Es un ácido carboxílico, ¿no? El que está aquí. Pero el carboxilo es cuando está libre, como acá, mira. Este es carboxílico, pero aquí está unido acá. Así es que ya no se llama carboxilato. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Es un éster? Exacto, un éster. El grupo OH que reacciona con grupo carboxilo genera un éster. Entonces, podemos decir que el aminoácido está unido al RNA de transferencia por un enlace de tipo éster. ¿Vale? Éster. Y entonces, pues la enzima, la aminoácido tRNA sintetasa, ha sintetizado el aminoácido tRNA. Ojo, así se llama, aminoácido tRNA. Y ya está unido el aminoácido al RNA de transferencia. En los siguientes esquemas, voy a representar al aminoácido tRNA como esta velita. ¿Vale? Como si fuera un barquito de vela. La bolita va a ser el aminoácido, el triángulo va a ser el cuerpo del RNA de transferencia, y las 3 rayitas de abajo van a simbolizar las bases del anticodón. ¿Va que va? Esto me va a representar el aminoácido tRNA. Cuando el RNA de transferencia lleva al aminoácido ya unido, también decimos que es un RNA de transferencia cargado. Cargado. ¿Cargado de qué? Pues cargado de aminoácido. Aminoácido tRNA de transferencia o RNA de transferencia cargado. ¿Vale? Así es como se forma, y eso es lo que hace el aminoácido tRNA sintetasa. Me regreso a donde venía. ¿Vale? Eso es lo que hace esta enzima. ¿Va que va? ¿Preguntas? Me quiero apurar porque tenemos que acabar ya, pero no puedo irme más rápido. Vale, código genético.
Bueno, este es un elemento conceptual más bien. Cuando hablamos de los componentes de la traducción, pues no está el código genético aquí, porque el código genético es un elemento conceptual, no es una estructura, es un concepto. Pero es un concepto que es necesario para que lleve a cabo, para que ocurra la traducción y la podamos llevar a cabo conceptualmente también. El código genético es una tabla que está representando todas las combinaciones posibles que se pueden presentar a partir de 4 bases nitrogenadas diferentes, haciendo grupos de 3. ¿Sí me expliqué? ¿Cuántas bases nitrogenadas forman un codón? ¿Cuántas bases nitrogenadas se usan por cada codón o tiene un codón o triplete? 3. 3. Y tenemos 4 diferentes bases nitrogenadas, entonces podemos hacer diferentes combinaciones con 3 componentes que son con repetición. Acuérdense de sus clases de matemáticas 1. Combinaciones, permutaciones y no sé qué más iones, ¿vale? Entonces aquí son combinaciones. 4 bases diferentes, grupos de 3. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? Pues ya está aquí, ¿verdad? Serían 3 a la ¿cuánto? Ah, no, perdón. 4 a la 3. Y 4 a la 3 nos da 64 combinaciones. El código genético, más bien la tabla del código genético, es una tabla como esta que nos va a representar las 64 combinaciones, es decir, los 64 posibles codones que se pueden formar a partir de las 4 letras de las bases nitrogenadas. Y en esta tabla, que es esta que está aquí, que la que está en más grande, van a estar representadas esas combinaciones. La primera columna hace referencia, bueno, toda secuencia de bases tiene un extremo 5' y un extremo 3'. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme salir de esto. Déjenme pintarlo aquí abajo. Vamos a hacer una tablita. Y vamos a suponer que tenemos aquí una secuencia G, C, U, G, A, C, U, A, G, C, G, U. No sé, esta secuencia, ¿sale? Y dijimos que cada 3 bases es un codón. Entonces, vamos a señalar 3 bases. Ahí están 3 bases, ¿sale? Y aquí están otras 3 bases, perdón, aquí hay otras 3 que no pinté, otras 3 que sí pinté, y de una vez, bueno, las últimas ya no está completo el triplete. Pero aquí en amarillo un triplete, en incoloro un triplete. En amarillo un triplete, en incoloro un triplete, y así nos vamos, ¿vale? Entonces, cada segmentito pintado o no pintado tiene un extremo 5', el que está a la izquierda, y un extremo 3', el que está a la derecha. No sé si me explique. Esta secuencia, sería la guanina, estaría en el extremo 5', y el uracilo en el extremo 3' de esta secuencia completa. Pero cada nucleótido, cada basecita, tiene un lado 5' y tiene un lado 3', ¿vale? Y cada secuencia de 3 bases, estas 3 bases alineadas juntas, el uracilo estará en el extremo 5' del triplete y la guanina estará en el extremo 3' del triplete. Y como son 3, pues la adenina estará en medio. ¿Estamos? Entonces, cada triplete tendrá un extremo 5', un extremo 3' y una posición intermedia o segunda posición. En la tabla del código genético, lo que tenemos es eso, el ordenamiento de las diferentes combinaciones de las 4 bases nitrogenadas que tenemos. Primera, aquí, en esta región, dice primera posición o extremo 5'. Cualquiera de estas bases puede ocupar la primera posición en cualquier triplete. Aquí, por ejemplo, el primer triplete aquí en amarillo, la guanina es la base del extremo 5'. Entonces, en la tabla del código genético, en la primera columna buscamos la guanina. Aquí está la guanina. Esta guanina corresponde con esta guanina, el extremo 5', ¿vale? Luego viene la base intermedia. ¿Quién es la base intermedia? Citosina,
¿vale? Bueno, aquí como está acomodada esta tabla, dice que estas 4 columnas corresponden a la segunda posición. ¿Por qué 4 columnas? Porque una columna representa uracilo, todos estos, una columna representa citosina, otra columna representa adenina y otra columna representa guanina, ¿vale? Esto quiere decir aquí, por ejemplo, que esta U puede formar un par UU. En toda esta columna hay un par UU. En toda esta columna hay un par UC, ¿vale? Y en esta línea hay un par UA. Y en esta línea hay un par UG. Pero todavía nos falta la tercera letra, el extremo 3' de ese triplete. En este caso, el extremo 3' es uracilo. En la última columna de esta tabla, la tercera posición o el extremo 3', tenemos UCAG, UCAG, UCAG y UCAG. Tenemos que repetir las 4 posibles bases nitrogenadas que forman la combinación y que la U puede ser el extremo 3', o puede ser C, o puede ser A, o puede ser G. De modo tal que este triplete G-U-C lo tenemos que buscar en donde coincide. G, aquí está G. U sería en la primera columna. Todas estas son G-U. Y ahora, GC es G, C es aquí, G, C. Y la última base es U. Bueno, buscamos acá donde está la U, es la primera, y entonces todo eso, déjenme amplificarlo, este triplete G, U, G, C, U, será G, buscamos la columna C, que es todas estas, y al final buscamos la letra U, que corresponde con este aminoácido. ¿Qué aminoácido es este? ¿Qué aminoácido es? Alanina. Alanina. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Siento que di muchas vueltas. Debemos de buscar esta combinación de letras en la tabla del código genético. A ver, este ejercicio. La combinación G, A, C, ¿a qué aminoácido nos corresponde? Buscamos G en esta columna, aquí está otra vez G, buscamos A en la segunda posición, aquí está la A, entonces sería otra vez por acá abajo, y ahora busquemos C. ¿Dónde está C? Aquí. Entonces nos desplazamos aquí hasta A, y ya sabemos que la primera letra es G, y entonces, ¿qué aminoácido es este? Aspartato. Aspartato. Entonces, nuestra secuencia de aminoácidos codificada por este triplete es GCU, es alanina, y luego GAC es aspartato. Es decir, la cadena peptídica para estos dos sería alanina y aspartato. ¿Qué aminoácido nos da UAG? ¿Quién me dice? UAG. Y ahí la regamos, ¿verdad? Dice stop. Exacto, dice stop. Bueno, pues resulta que en las combinaciones del código genético hay 3 tripletes que no codifican para ningún aminoácido. Ahí ni siquiera debería de decir stop, debería de estar en blanco completamente. Porque el codón UAA no codifica para ningún aminoácido. UAG no codifica para ningún aminoácido. Y UGA tampoco codifica para ningún aminoácido. Esos 3 codones se llaman codones de paro o codones de terminación. Cuando está ocurriendo el proceso biológico de síntesis de proteína y en la cadena de RNA mensajero aparece cualquiera de estos 3 codones o tripletes, ahí se acaba la traducción. Aunque haya mucha cadena de RNA para acá adelante, en cuanto aparece un codón de terminación, ahí se acaba. Es decir, este péptido solamente tuvo alanina y aspartato. Y después codón de paro, ya aunque haya más acá, ya no codifica nada. ¿Sí me explicó?
Bueno, pero aquí estamos hablando del código genético, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro cómo se usa el código genético y qué es? Es el ordenamiento de los 64 combinaciones de tripletes que se forman a partir de 4 bases nitrogenadas. Y ese código genético tiene algunas características como las que están señaladas aquí. 1. Codifica solamente para 61 aminoácidos, porque hay 3 combinaciones que no codifican para ningún aminoácido. Por lo tanto, hay 3 codones que se llaman sin sentido. Así nada más, no tienen sentido esos codones porque no codifican para nada. Además, se dice que el código genético es degenerado. ¿Qué significa que sea degenerado? Significa que hay combinaciones, por ejemplo, la combinación U y UC. ¿Para quién codifican esas dos combinaciones? UU y UUC. ¿Cómo se llama este aminoácido? Fenilalanina. Y UUA, UUG, perdón, CUA, CUC, CUA, CUG. ¿Codifican esas 6 combinaciones para quién? Para Leucina. leucina, efectivamente. Esa característica de que hay combinaciones o tripletes diferentes que codifican para el mismo aminoácido es lo que le da la característica al código genético de degenerado. Más de un triplete o codón codifica para el mismo aminoácido. Es un código degenerado, ¿vale? Bueno, también dice que es inequívoco. ¿Qué quiere decir con eso que es inequívoco? Que un codón o 2 codones diferentes no van a perdón, no, es al revés. Que 2 aminoácidos diferentes no van a ser codificados por un mismo triplete. O sea, diferentes tripletes sí pueden codificar para un aminoácido, pero diferentes aminoácidos no pueden ser codificados por un mismo triplete. Es inequívoco, ¿vale? También el código genético es universal o casi universal. Casi todos los seres vivos siguen este patrón, pero hay algunos que no, pero no vamos a hablar de ellos. Y finalmente, la lectura es secuencial, sin sobreposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya dijimos acá, que tenemos una cadena de RNA mensajero, la dividimos en grupos de 3 y esos grupos de 3 es 1, 2, 3 y luego es otro 1, 2, 3 y luego es otro 1, 2, 3 y otro 1, 2, 3. No están sobrepuestos, es decir, no es GCU y luego CUG y luego UGA y luego GAC y luego ACU. No, son separados los tripletes y además son secuenciales. No se brincan los codones, ni se regresa. ¿Va que va? Eso es la lectura del mensaje genético y estas las características del código genético. ¿Vale? Bueno, pues ya dijimos lo esencial del código genético, incluso ya dijimos cómo se utiliza. A partir de este momento, yo les doy una tira de RNA mensajero y ustedes me pueden deducir ya sin mayor problema la secuencia de aminoácidos correspondientes. Pero todavía no llegamos a esa parte. Ok, entonces esta reacción ya la habíamos visto, es la reacción del aminoácido RNA sintetasa, en donde dijimos la enzima unirá a un aminoácido, mejor dicho, un aminoácido a un RNA de transferencia y generará el aminoacil tRNA de transferencia cargado, que lo vamos a representar así en algunos dibujitos. Bueno, resulta, déjenme ver, ¿qué resulta? Resulta que estoy cortando muchas diapos. Resulta que para iniciar la traducción en el sistema, en el proceso biológico en las células, toda cadena peptídica va a iniciar con el mismo aminoácido. Si se fijan, nuestro código genético presenta una combinación A, U,
G, que codifica solo para un aminoácido, para metionina. Hay otra combinación que codifica nada más para un aminoácido. ¿Quién me dice cuál es la combinación? Dos combinaciones para un solo aminoácido. ¿Cuáles son? Una es AUG. ¿Cuál es la otra? UGG Así es. ¿Para quién codifica? para triptófano. Exacto, ¿verdad? Aquí está. UGG codifica para triptófano. Son los únicos dos aminoácidos codificados por un solo triplete o codón, con la particularidad de que el codón AUG le denominamos también codón de inicio. Codón de inicio. ¿Qué quiere decir codón de inicio? Cuando está ocurriendo el proceso biológico de traducción, no en papel, no en el pizarrón, así como o en la computadora, como le estoy haciendo, sino cuando está el ribosoma, el RNA mensajero y todo el sistema biológico, la traducción solamente va a empezar en un codón AUG llamado codón de inicio. Y el primer aminoácido que deberá de entrar será la metionina. ¿Vale? Ojo con eso. Por eso aquí, bueno, utilizamos el ejemplo de la metionina para formar un aminoácido tRNA que podría llamarse ya metionil tRNA. Y usamos ese porque con ese empieza toda traducción. Pero para que empiece en los procariotas, la metionina debe de unírsele este pedazo. Vean, aquí está el RNA de transferencia formilmetionina. Aquí está la metionina, que ya se le unió, no se ve la rayita, pero aquí hay que ponerle una rayita que ya está unido, ya se llama tRNA formilmetionina iniciador, cuando no está cargado. Cuando ya tiene el aminoácido unido, se llama metionil tRNA formilmetionina iniciador. ¿Sale? Ya se le unió. Pero esta metionina, para poder incorporarse al inicio de la traducción, debe de lo que se llama formilarse. Este grupo funcional, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Qué grupo funcional es? Nada más este. Carbonilo. Es un grupo carbonilo y como está en el extremo, se llama aldehído, ¿verdad? La formilación, este aldehído de solamente un carbono, quitémoslo aquí si fuera solamente hidrógeno, aquí sería el formaldehído. El formaldehído se le debe de pegar al grupo amino del metionil tRNA y cuando ya se le pegó como aquí, ahora se va a llamar formilmetionil tRNA, formilmetionina iniciador. Todo eso es el nombre correcto de ese aminoácido, de ese complejo aminoácido RNA de transferencia. Para que se le una, pues tiene que usarse una enzima que se llama transformilasa y hasta ahí, no más, por favor, no más, nada más recordar que toda traducción en el sistema biológico inicia en el codón AUG y en el codón AUG deberá de llegar una formilmetionina unida al RNA de transferencia de formilmetionina. ¿Sale? El RNA de transferencia del inicio de la traducción también es uno muy particular. Tiene diferencias con los codones AUG que aparezcan a la mitad de la cadena peptídica. Si por aquí apareciera un AUG, ya empezó la síntesis por acá, va a tener ciertas diferencias, el RNA de transferencia que lleve la metionina. Y la metionina ya no va a ser formilada, va a ser simplemente metionina. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Bueno, pues ahora sí, veamos el proceso de traducción. Nos quedan 15 minutos, esperemos que nos dé tiempo. Bueno,
para que se lleve a cabo la iniciación de la traducción, vamos a partir de que debemos de tener listos nuestros aminoácidos unidos a los RNA de transferencias. Y el primero que se une, como ya dijimos, es el formilmetionil tRNA, es el primero que se forma. Entonces, para que este formilmetionil tRNA, que aquí está, miren, formilmetionil tRNA, pueda irse ya al proceso de traducción, pues también necesita apoyo. Ese apoyo se lo van a dar un factor proteico que se llama factor de iniciación 2 y F2, factor de iniciación 2. Si no se le une este factor de iniciación 2 al RNA de transferencia formilmetionina, este RNA de transferencia no podrá llegar a el ribosoma y por lo tanto no podrá participar en el inicio de la traducción y por lo tanto no inicia la traducción. Pero para que se le una este factor de iniciación, este factor de iniciación debe de estar unido a GTP, ojo, GTP, energía. Pero para que esto suceda, tiene que pasar esto. Factor de iniciación 2, inactivo, porque tiene GDP, deberá de unirse, deberá este GDP ser sustituido por GTP, de modo tal que se va a sustituir el GDP por GTP y generar factor de iniciación 2 unido a GTP. ¿Sale? Y luego ya se podrá unir el factor de iniciación al aminoacil tRNA, en este caso es formilmetionil tRNA, y formamos este complejo. Ese pequeño complejito ya está listo para participar en la traducción, pero todavía nos falta ver qué está pasando con el ribosoma y el mensajero. Es que guardamos nuestro formilmetionil tRNA activado, que aquí está, y nos esperamos tantito. Entonces, por otro lado, tenemos la subunidad grande libre, la subunidad pequeña libre y el RNA mensajero libre. Antes el ribosoma estuvo completo. Subunidad grande, subunidad pequeña, sitio A, sitio P, pero como estaba completo, dijimos que estando así no puede iniciar la traducción, tienen que separarse primero para que el RNA mensajero pueda unirse al complejo. Entonces, como estaba entero, tienen que separarse y para ello van a participar el factor de iniciación 1 y factor de iniciación 3. Ojo, 3 factores de iniciación. El 2 que participó aquí, que está unido al formilmetionil tRNA, y los factores de iniciación 1 y 3 que se van a unir al ribosoma, pero a la subunidad pequeña del ribosoma. Cuando esto sucede, factor de iniciación 1 y 3 se unen a la subunidad pequeña, van a provocar que la subunidad grande se salga y se separe de la subunidad pequeña. Y ahora queda libre la subunidad pequeña. Ahora libre, el RNA mensajero se va a poder acoplar a la subunidad pequeña. No se va a acoplar por cualquier lado. Imagínense que la subunidad pequeña es el puño de su mano. Agarren, mentalmente haremos el ejercicio. Una agujeta. Agarren la agujeta con el puño de la mano izquierda, dejen salida un pedacito de un lado, y luego con la otra mano vayan jalando esa agujeta. Jálenla, hagan el ejercicio mental. Esa subunidad pequeña sería el puño de su mano, y ese agujeta sería el RNA mensajero que se acopló a la subunidad pequeña. Y eso realmente pasa. Se une la subunidad pequeña cerca del extremo 5' y luego la subunidad pequeña se empieza a mover sobre el mensajero, como si estuviéramos jalando la agujeta por el lado del puño. ¿Sí me explicó? Y en un momento dado, recordemos que la subunidad pequeña está formada ¿por qué? ¿Qué forma la subunidad pequeña? Proteína y RNA 16S. Bueno, el RNA que forma la subunidad pequeña
en algún momento va a interaccionar con una secuencia específica del RNA mensajero. Así, como aquí. Esto es el RNA mensajero y esta es RNA de la subunidad pequeña. Este RNA, miren, U, A, U, A, U, G, C, G, C, A, U, G, C, G, C. Y cuando interaccionan, imagínense que esto está dentro de su puño y aquí están jalando por este lado y se viene desplazando para acá. Cuando interaccionan es como si el puño se cerrara más fuerte y ya no se desplazara la agujeta, porque se ha formado interacciones entre el RNA 16S y el RNA mensajero. Esta secuencia del mensajero se llama secuencia Shine-Dalgarno o secuencia SD. Cuando se aparea en esta secuencia, se suspende el corrimiento de la subunidad pequeña sobre el mensajero y se queda estacionada. Cuando se queda estacionada la subunidad pequeña sobre el mensajero, ahora llegará el primer aminoácido tRNA de transferencia cargado. ¿Qué aminoácido va a traer cargando? ¿Quién me dice? ¿Qué aminoácido trae? Es el primero. Metionina. Metionina, efectivamente, ¿verdad? Es formilmetionil tRNA de transferencia cargado y es además iniciador. Bueno, cuando ocurrió esta interacción del RNA mensajero con el RNA 16S del ribosoma, de la subunidad pequeña del ribosoma, ojo, vean, aquí está el sitio P y aquí está el sitio A. La subunidad pequeña, sitio P, sitio A. Vean aquí qué quedó. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este codón o triplete? ¿Codón qué? Iniciador. Exacto, es el codón de inicio, ¿vale? Cuando se suspende el deslizamiento de la subunidad pequeña sobre el mensajero, también coincidirá en que el codón de inicio queda ocupando el sitio P de la subunidad pequeña. Y el segundo codón queda ubicado en el sitio A de la subunidad pequeña. Ya va tomando sentido eso del sitio A y el sitio P del ribosoma, ¿verdad? El codón de inicio AUG queda en el sitio P. El segundo codón queda en el sitio A. Y ahí está. Ojo, todavía está unido el factor de iniciación 1 y 3 y todavía no llega el RNA de transferencia cargado, ¿verdad? Pero una vez que ya está en el codón de inicio en el sitio P, ahora sí, llega el el metionil tRNA de transferencia cargado con formilmetionina. Formilmetionina, porque es de inicio. Llega y va a provocar la interacción. ¿Quién está interaccionando aquí? ¿Cómo se llaman las dos partes que están interaccionando? ¿Cómo se llama AUG? ¿Qué es un qué? ¿Qué es el AUG? Codón de inicio. ¿Qué es lo que trae el RNA de transferencia? ¿Qué representan estas tres barritas en el RNA de transferencia? El anticodón. El anticodón, tres bases, ¿verdad? Una base, otra base y otra base del anticodón. Y estas tres bases deberán de aparearse con estas tres bases. Si es A, ¿qué base deberá de tener aquí? Enfrente de la A. Es RNA. En el mejor de los casos, U. La siguiente base del codón es U. ¿Qué base deberá de haber en la parte intermedia del anticodón? Pues A. Y para el codón de inicio, la tercera base es G. ¿Cuál será la base del anticodón que esté enfrente de ella?
Pues debe de ser C, efectivamente, ¿verdad? Entonces el anticodón deberá de llevar U, A, C para que se aparee con el codón del RNA mensajero. Y tenemos el anticodón del RNA de transferencia que se apareó con el codón del RNA mensajero. Pero esto no podría ocurrir si es que el mensajero no está ya unido al ribosoma, a la subunidad menor del ribosoma. Ya ocurrió la lectura del primer codón, pero todavía no llega a la subunidad grande. Para que se forme el ribosoma completo y pueda continuar la traducción, deben de separarse el factor de iniciación 1, el factor de iniciación 3 y el factor de iniciación 2. Primero se va el factor de iniciación 2, porque el factor de iniciación 2 solamente le ayudó al RNA de transferencia a llegar y aparearse. Una vez que se aparearon, se tiene que ir, porque si no se va a ir todo el complejo. Entonces, se separa el factor de iniciación 2, pero cuando se va, vean, es GTP. ¿Cómo se va? Como GDP. ¿Cuántos enlaces de energía se han gastado hasta ahorita? 3. Van 3. ¿Vale? 2 que se gastaron para activar el aminoácido y poder pegarlo al RNA de transferencia, y 1 que se gasta en este momento cuando el factor de iniciación se va y se separa, dejando al RNA de transferencia unido al codón, y él se va. Una vez que se va, ahora los factores de iniciación 1 y 3 deberán de retirarse también. Cuando se retiran, ahora la subunidad mayor puede acoplarse al complejo de preiniciación 30S. Este se llama complejo de preiniciación 30S. Una vez que se une la subunidad mayor, ahora se llama complejo de iniciación 60S. Ya está la subunidad grande, la subunidad pequeña, el mensajero bien ubicado, el codón de inicio en el sitio P, el RNA de transferencia cargado con formilmetionina, ya acoplado al codón, su anticodón con el codón, y ya tenemos el primer aminoácido de la cadena peptídica en el sitio P. Ojo, el único RNA de transferencia que llega al sitio P del ribosoma es el RNA de transferencia de inicio, el que lleva formilmetionina. Ninguno más llegará al sitio P. Solamente el primero. Y ya, ahí termina la iniciación de la traducción. Eso es solo el inicio. Lo demás es repetir y repetir y repetir. ¿Qué es lo que hay que repetir? De esta ya hablamos. Bueno, aquí rápidamente, nada más para que veamos el RNA de transferencia. No está el aminoácido, pero aquí debería de estar. Y aquí el apareamiento codón del mensajero con anticodón del RNA de transferencia. ¿Sale?'¿Se acuerdan? El asa del anticodón. Bueno, pues resulta que en la interacción codón-anticodón, pues hay este tipo de apareamiento, ¿verdad? El 5', 3' del RNA mensajero y obviamente 5', 3' al revés del RNA de transferencia. Y vean, adenina con, bueno, si es adenina con uracilo, bueno, aquí estamos usando timina y citosina con guanina. Y otra vez, citosina con guanina. El mismo tipo de apareamiento que hay en los RNAs, en las dobles hélices o de DNA, ocurre aquí en el codón con el anticodón. ¿Vale? Cuando se forma este apareamiento bien, quiere decir que el aminoácido que trae el RNA de transferencia sí corresponde a esa posición en la proteína. Ahora díganme, ¿qué sucede cuando hay una mutación? ¿Qué tiene que ver con esto las mutaciones si estamos hablando de traducción? ¿Qué pasaría si ocurre? ¿Qué ocurre en una mutación?
genética, la más sencilla. ¿Quién me dice? ¿Cómo definimos una mutación genética? ¿Como una alteración? ¿Qué alteramos? Mm, bueno, normalmente se dice que el ADN, ¿no? Exacto, pero ¿qué del ADN? ¿Qué alteramos del ADN? ¿Dónde está la información genética? Dijimos hace rato. Eh, ¿Sí era la hebra codificante? Bueno, sí, pero dentro del hebra codificante, ¿en qué parte? Vamos, los demás, ¿qué no están o qué? En las bases, En en la, las cadenas de... en la secuencia de las bases de la hebra codificante. Y esa secuencia de las bases de la hebra codificante ahora es la secuencia de las bases del RNA mensajero. Y esas bases las leemos en grupos de 3, acabamos de decir, ¿verdad? 1, 2, 3 bases y se lee como un codón o triplete. Y el RNA de transferencia trae también su codón o triplete, pero ahora no se llama codón, se llama anticodón. Y esta base, la 1 del codón, se aparea con la 3 del anticodón, la intermedia del codón con la intermedia del anticodón, y la base 3' del codón con la base 5' del anticodón. ¿Qué pasa si cambia una base nitrogenada del codón? ¿Seguirá recibiendo este mismo anticodón o recibirá a otro? Pues podría no recibirlo o, como usted dice, recibir a otro, ¿no? No lo recibe, pero sí recibirá a otro. Si esta base de que es citosina cambia por una guanina, pues ahora recibirá un codón que tenga aquí timina, que tenga aquí citosina y que tenga aquí guanina. Y ahora el aminoácido que cargue este nuevo RNA que tiene este anticodón será un aminoácido diferente. Las mutaciones se van a evidenciar cuando la secuencia de aminoácidos de una cadena peptídica ha cambiado. Y ese cambio generalmente es para mal, a veces es para bien. La minoría, la mayoría de las veces es para mal. ¿Sí me explico qué relación hay esto con la mutación? Aquí es donde se nota la mutación en el DNA, cuando se está expresando el mensaje en forma de RNA mensajero. ¿Va que va? Bueno, pues aquí nomás queríamos mencionar la interacción codón-anticodón, pero aprovechamos para mencionar cuándo se expresa la mutación, cuando hay mutaciones. Bueno, pues lo que sigue se llama alargamiento, perdón, son las 2:33. ¿Tienen tiempo o tienen clase, verdad? Oigan, pues entonces mañana nos vemos para acabar con esto, ¿no? ¿Podremos vernos mañana? Yo sé que sí. ¿A la 1, profe? A la 1 de la tarde, ¿vale? Sí, Cuídense mucho, por favor, revisen estas diapos para que mañana nos vayamos más rápido, porque todavía nos falta un pedacín de esto y del último tema, ¿vale? Cuídense mucho, muchas gracias, estamos en contacto. Espero que sí me puedan enviar mañana su reporte, aunque ahí les pedí que, bueno, en el Teams dice que hasta el jueves, pero ojalá y puedan mandármelo mañana para apurarnos a calificar, ¿vale? Ok, bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, estamos en contacto, cualquier cosa por el WhatsApp. Hasta mañana. Gracias, profe. gracias, hasta mañana, buen día. Buen día.